Hay libros que disfrutas mientras los lees y luego los olvidas, y hay otros que viven en nuestro corazón para siempre. Y quiero hablarles de uno de esos libros, que mezcla amor, destino, reencarnación y segundas oportunidades en el amor. Se trata de Los días que nos separan de Laia Soler. Bienvenidos a una nueva edición de Después del capítulo. Antes de tocar los 4 puntos más importantes de este libro, les voy a hacer una pequeña reseña, más que nada la que está en la contraportada, para tratar de no hacer muchos spoilers, pero sí les recomiendo que los vayan a leer primero antes de ver este podcast. Nuestra protagonista se llama Abril, una chica con una vida normal y tranquila hasta que conoce un día en la biblioteca a un chico llamado Leo. ¿Qué es lo peculiar? Que a partir de esa noche que lo conoce, ella empieza a tener sueños con él. No son sueños comunes, no como nuestros sueños que muchas veces son incoherentes, pero si son coherentes se quedan en cosa de una noche y ahí nomás. No, ella empieza a soñar todas las noches con él. Empieza a soñar una historia que continúa. Todas las noches la historia continúa, donde ella es una chica llamada Marina y es de clase baja, y él es un chico llamado Víctor y es de clase alta. Y en estos sueños ellos empiezan a enamorarse y empiezan a tener un romance, lo cual lleva a Abril a obsesionarse tanto que empieza a buscarlo en su mundo normal, pero es complicado porque a pesar de que lo conoció esa noche en la biblioteca, nunca intercambiaron números, nunca intercambiaron nombres, ni siquiera sabe nada del chico, simplemente que iba a escoger el mismo libro que ella iba a leer, que era Peter Pan y Wendy. Para buscarse en su mundo real, empezaron a intercambiar notas mediante libro, pues no había otra forma de comunicarse para ellos si no sabían nada el uno del otro. Entonces, así fue como mediante las notas lograron encontrar un tipo de vínculo que los pueda unir, o sea, encontraban lugares para verse y sabían el nombre del uno del otro, pero no intercambiaban mucha más información personal y nunca llegaban a verse directamente, dejaban notas en ciertos lugares y ellos siempre se veían de lejos, pues ninguno tenía el valor de acercarse al otro. Sin embargo, en sus sueños de ambos, ellos empezaron a tener un romance muy trágico, pues en esa época estaba muy mal visto que diferentes clases se juntaran en algún romance, el cual los llevó a meterse a un mundo clandestino que los llenó de tristeza y terminó en una muerte. Cuando llega el momento de la muerte en el sueño de ambos, es cuando ella, en su mundo real, busca unas cartas que el Víctor de sus sueños había dejado para ella. Lo busca en un edificio porque casualmente vivían en la misma ciudad en la que sus personajes de sus sueños habían vivido. Y encontró estas cartas, lo cual les daba una señal a ambos de que esto no había sido solamente sueños, era un recuerdo de vidas pasadas de ambos que habían tenido un romance y había terminado en muerte, lo cual los había separado. Y en esta vida se habían vuelto a juntar, lo cual les dio una clase de señal de que eso significaba algo. Ahora sí, viene un pequeño spoiler porque el libro termina con un final abierto. No nos dejan específicamente qué fue de Abril y Leo, que es el chico, pero sí nos dan a entender que sus sentimientos de ambos eran mutuos en esta vida y que no se iban a separar tan fácilmente. Muy bien, con este resumen les puedo hablar de los 4 puntos. El primero, el destino. La novela nos plantea una pregunta muy importante. ¿Las cosas ocurren porque están predestinadas o porque nosotros las elegimos? Mientras leía me encontré pensando mucho en este tema. Hay momentos en nuestras vidas en los que parece que todo estuviera planeado predeterminadamente, pero también existen coincidencias tan improbables que terminamos preguntándonos si en realidad fueron casualidad. En lo personal, este tema es muy controversial para mí, porque de cierto punto yo sí creo en el destino. Sí, creo que ciertas cosas están destinadas a pasarnos, pero también creo que nosotros forjamos nuestro propio destino con las acciones que dependen de nosotros y que nosotros elegimos hacer cuando tenemos una decisión importante. El segundo punto es el amor. En esta historia no solamente nos hablan de un amor romántico, ya que en el presente ninguno de los dos llegó a hablar, sino de una conexión que ellos ya tenían al momento de conocerse, pues cuando se conocen realmente ambos sintieron un clic, una chispa que los llevó también a buscarse, no solamente los sueños, sino que ellos también durante ese día se quedaron pensando en ellos mismos. Y me parece fascinante cómo es que a pesar de todo lo que les pasó en su vida pasada, ellos igualmente deciden seguir buscándose, a pesar de que saben que todo lo que estaban soñando en algún punto ya era cierto y había sido una tragedia, siguen queriendo estar el uno cerca del otro. Además que realmente nunca nos muestran un amor de pareja, porque en ninguno de sus dos vidas llegaron a ser pareja formalmente como nosotros lo vemos hoy en día, sino que
nos hablan de un amor un poco también platónico, porque nunca llegaron a estar el uno cerca del otro. Lo cual nos lleva al punto número 3, la identidad. También nos habla de quiénes somos y qué es lo que realmente nos define como personas. Un pequeño spoiler para que se entienda mejor este ejemplo es: nosotros a veces tenemos miedos desde muy chiquitos cuando nunca hemos tenido alguna clase de situación que nos ha creado ese miedo. Por ejemplo, como les mencionaba, Víctor llega a morir en el océano y Leo, en algún punto, antes de que se sepa cómo se murió Víctor, le mencionó a Abril que él tenía miedo al océano, que le tenía mucho miedo a nadar. Entonces, esto es un miedo que viene de una experiencia previa que, a pesar de que él no recordaba en lo completo, estaba ahí presente en su vida actual. Entonces, esto nos deja cuestionando hasta qué punto lo que hemos vivido nos puede afectar en nuestras vidas actuales. Claro, si se cree en estos temas. Esto es una reflexión muy interesante porque conecta directamente con el tema de las vidas pasadas, la reencarnación. La reencarnación es un tema muy controversial. Entonces, ¿realmente hemos vivido una vida antes de esta? Eso es una pregunta que en realidad nunca vamos a poder terminar de descubrir, pero el libro nos deja pensando sobre este tipo de temas porque existen un montón de cosas misteriosas que nosotros no entendemos. Sin embargo, el libro nos plantea un poquito sobre este mundo y te deja pensando que en realidad los famosos déjà vus de repente no son solo déjà vus y sí realmente son cosas que hemos vivido antes. Pero eso, como digo, nunca lo sabremos. Las segundas oportunidades. Yo sé que este también es un tema muy debatible, pero en el libro nos lo plantean de una forma muy bonita, ya que la misma vida les da una segunda oportunidad de culminar ese romance que a costa de terceros no se pudo dar. Lo cual es un tema demasiado cliché, yo lo sé, pero en mi opinión personal me encanta. Y si te gustan este tipo de ideas, pues eres bienvenido a leerlo. Después de leer esta historia, yo me quedé pensando mucho en las personas que llegan a nuestras vidas y los propósitos que tienen en ellas. Muchas personas son pasajeras, eso lo sabemos, pero siempre nos terminan dejando algún tipo de lección que nosotros podemos aprender y sacar de ellas. Este tipo de lecciones nos dejan pensando en estas situaciones, por ejemplo, las de los libros. Yo me cuestioné demasiado cuando leí este libro, me quedé pensando, ¿será verdad que existen las vidas pasadas? ¿Será verdad que me he encontrado de repente con personas que he conocido en vidas pasadas? No de repente amoroso, pero personas que de repente fueron mis padres, mis hermanos, quién sabe qué pudo haber sido a mí, pero personas que tuvieron un impacto fuerte. Entonces, con esta reflexión yo los dejo pensando. Mi calificación de este libro definitivamente de 5 estrellas le doy un 4.5. Siento que hay muchas cosas que se pudieron explotar mejor en la vida de ella, en la vida de él. De repente no siento que una secuela hubiera sido una muy buena idea. La verdad a mí me gustó en lo personal el final del libro, pero sí me deja con esa espinita de qué más hubiera pasado. Pero eso es lo bueno de los libros. Siempre te dejan pensando en qué pudo haber pasado porque nunca tienen un final. Nunca vamos a estar hasta la muerte de los personajes y vamos a tener toda su vida completa. Y justamente esto es lo bonito de las historias, que las puedes vivir las veces que quieras volviéndolas a leer. De hecho, creo que lo voy a volver a leer luego de esto. Así que quiero saber sus opiniones. ¿Qué creen sobre la reencarnación? ¿Les gusta esta idea de romance? ¿Leerían el libro? Porque de verdad se los recomiendo mucho. Es una historia muy bonita y muy inspiradora. Y bueno chicos, muchas gracias por acompañarme en este primer episodio de Después del Capítulo. Recuerden que algunas historias terminan después de la última página, pero las mejores conversaciones comienzan después del capítulo.